Nuevamente, buenos días. ¿Cómo te va, Yadira, Giselle y Cindy? ¿Cómo les va, niñas? Buenos días, Profe, profe. buenos Muy días a bien. todos. Bien. Sí, Buenos Buenos días a días. todos. Buenos días. ¿te alcanzaste a servir el tinto, Yadira? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. bien. Les decía que, bueno, la semana anterior estábamos mirando esa parte de los contratos en los casos en los cuales los empleados eh, son despedidos sin justa causa. En el caso de que los empleados son despedidos sin justa causa, dan lugar a una indemnización y estábamos mirando esa parte de las indemnizaciones. Recuerden que el referente para saber si una persona fue despedida sin justa causa se encuentra en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Con el Código Sustantivo de Trabajo hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? Recuerden que, de hecho, yo varias veces les he hecho énfasis en eso. Y es que hay que tomar la última versión siempre, porque pues se van haciendo modificaciones. A veces se hacen modificaciones que son extensas, otras veces se hacen modificaciones que son puntuales respecto a algún artículo. Entonces siempre hay que procurar tomar la última versión. Por decir algo, yo les coloqué a ustedes, y eso está desde el comienzo, perdón, les coloqué la versión actualizada del 2020 del Código Sustantivo de Trabajo, se lo encuentran en el primer corte, la primera semana, ahí les aparece, y esa es la versión actualizada hasta el 2020. A ver, ¿a qué viene la puntualización? Y que quiero que empecemos a mirar. Quiero, pues, digamos, por conveniencia de ustedes y también para que adquieran competencias laborales, no más que un capricho mío, que empiecen a buscar cosas especiales en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que, digamos que en materia laboral, igual que sucede en tributaria, regálenme un segundito, niñas, por favor, me disculpan. Bien, ya estoy de nuevo con ustedes. En materia laboral, el código sustantivo pues es bastante amplio, entonces digamos que uno termina sabiendo las generalidades, las cosas más comunes, lo que hemos estado mirando, cómo se liquida una nómina, cuáles son los derechos a los cuales tiene los derechos que tienen los trabajadores en cuanto a las prestaciones sociales, en cuanto a los cubrimientos de seguridad social, en cuanto a las tarifas para el caso de las horas extras. Esas son las generalidades, pero empiezan a ver ya, y en las empresas se presentan algunos casos puntuales. Lo mismo en la clase anterior miramos las indemnizaciones, pero como les decía, los contratos vienen a ser muy específicos, entonces en la medida en que uno va avanzando, y piensen ustedes en una empresa que pueda tener, qué sé yo, una pequeña empresa que tiene 10 empleados, pero ya si pasamos a una mediana empresa estamos hablando de alrededor de 50 empleados, entonces ya se empiezan a presentar como casos especiales que para poderlos solucionar toca tener como referente el Código Sustantivo de Trabajo y hay que entrar a analizar en el Código Sustantivo de Trabajo a ver a dónde es que está el remitente respecto a cada uno de esos casos especiales. Por ahora sabemos que para el caso de lo que venimos desarrollando ahorita, el Código Sustantivo de Trabajo prevé que en el artículo 62 las causas de despido con justa causa y en caso de que no existan, y recuerden que en la sesión anterior las miramos, en caso de que no existan algunas de esas 15 causas para el caso de despido con justa causa por parte del empleador, si el despido no se pudiera relacionar con alguna de esas 15 causas, pues se asumiría que hubo un despido sin justa causa y habría lugar a una indemnización. Y lo mismo sucede en el sentido contrario, ¿no? Porque si no sería muy fácil. Listo, yo no despido al empleado, no tengo causa, entonces no lo puedo despedir porque tendría que indemnizarlo.
me dedico a hacerle la vida imposible al empleado, a tratarlo mal, y eso era muy frecuente hace unos años. Se hacían cosas como que una persona, y creo que yo les había comentado a ustedes, como que una persona que de pronto estaba trabajando aquí en Bogotá, entonces terminaba trasladado para Leticia por necesidades del servicio, y claro, la persona sencillamente trabajando aquí con su familia acá, terminaba por renunciar, pues porque no se podía ir para un sitio totalmente desconocido y adicionalmente cambiar todo su esquema de vida sabiendo que pues familia en Bogotá, hijos estudiando en colegio, entonces ese tipo de prácticas digamos que son presiones para que el trabajador de alguna manera termine renunciando para no tener que echarlo, pues tampoco son válidas en el sentido de que en ese caso el trabajador es el que puede dar por terminado el contrato y si el trabajador lo da por terminado el contrato con justa causa, pues también daría lugar a una indemnización. Piensen ustedes, por decir algo, lo que les decía hace un momento, malos tratos. Entonces, pues eso está previsto como una causal para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato y si lo da por terminado habría que mirar a ver el tipo de indemnización que amparar la ley en los casos de que ese contrato se termine por una causal de estas. Bien, vamos a continuar y recuerden, yo no sé si ustedes tienen el Excel de la vez pasada, en el que habíamos empezado a desarrollar unos casos respecto a las indemnizaciones. ¿Lo tienen a la mano, niñas? Sí, señor. Bueno, entonces para que por favor Sí, señor. lo abran y sigamos trabajando sobre ese Excel y miremos algunos otros casos de carácter específico. Digamos que esta semana y la semana entrante, recuerden que estamos en la semana 9, la semana entrante sería la 10, en la semana 11 tenemos parciales. En lo que queda de esta corte, vamos a mirar situaciones especiales para dedicarnos el último corte a mirar los registros y la contabilización, a que da lugar todas las liquidaciones que hemos hecho, porque si ustedes se dan cuenta, pues hemos mirado la nómina, cómo se liquida la nómina, cómo se liquidan las prestaciones sociales, cómo se liquida la seguridad social, los parafiscales. Adicionalmente, pues vimos toda esa parte de cómo se liquidaban las horas extras, cómo se liquidaban los diferentes recargos y ahorita estamos mirando cómo se liquidan las indemnizaciones, pero todas esas situaciones originan unos registros a nivel contable. O sea, cómo se lleva eso al gasto o a la deuda y cómo se termina cancelando, pues obviamente eso tiene una afectación en la parte financiera de la empresa. Bien, les voy a compartir entonces los ejercicios que veníamos haciendo la semana anterior y les voy a proponer otro par de ejercicios. Bien, nosotros si se dan cuenta, en la semana anterior pues habíamos hecho una liquidación, ¿verdad? De un empleado en dos situaciones diferentes, perdón, que son estos referentes aquí. ¿Por qué aparece esto? Concatenar. Curioso. Bien. ¿Sí recuerdan estos dos casos que miramos la semana anterior? ¿Sí? ¿Lo tienen allá en su Excel? Sí, profe, sí, señor. Bien. Entonces, continuemos. Ya habíamos hecho la liquidación de estos dos casos. Recuerden que lo que prevé el Código Sustantivo de Trabajo es una indemnización en días. Entonces, uno inicialmente, para recapitular un poquito el asunto, inicialmente lo que uno hace es sencillamente calcular los días y una vez calcula la cantidad de días a que habría lugar, en el caso de la indemnización, pues calcula el valor. Digamos que esa fue la dinámica que estuvimos utilizando y pues por fuerza mayor esa es la dinámica a la que obliga el Código Sustantivo de Trabajo, porque hay no aparecen valores todavía porque no se sabía el valor del sueldo. Entonces, al no saberse el valor del sueldo, lo que se hace es una tasación en función de días y una vez se tienen los días, pues se calcula dependiendo del sueldo que tenga la persona en el cargo específico, se termina calculando el valor de la indemnización. Bien. En el tercer, para continuar con nuestros ejercicios,
les propongo que respecto de estos dos primeros casos, y el primer caso nos hablaba de una persona que tiene un sueldo de 2.320.000, entre, Profe, señora, qué pena molestarte. Nosotros hicimos dos casos, pero con diferente valor y fecha. Valor. ¿No Ujú. importa? y recuérdenme qué valor tenían, que me dio pena con ustedes. El primero En el tenía primer caso, 2.500.000. 500. Ujú. 2.500.000. Eso no afectaría mayormente el asunto. A ver, 2.500.000. Ajá. Y adicionalmente, ¿entre qué fechas estaba? 1 de enero del 2012 Mm, al 20 de agosto del 2020. Regálame un segundito, de pronto estoy confundiendo el Excel. Sí, profe. Ya. Pero debo de tener el de ustedes. Y por la mañana a veces cuesta trabajo tan temprano y un sábado conectar el cerebro. Yo estaba hace 8 días, Aquí profe. está, mire, despido sin justa causa sábados. Es que estaba tomando el archivo equivocado. Yo trabajé con la Federación de Cafeteros a manera de anécdota. Y tenía un compañero que él decía que no conectaba el cerebro hasta que no se había tomado el tinto número 8. Ahí inicia. Hijo de pucha. ¿A qué horas se ha tomado uno? Allá ofrecían mucho tinto, por obvias razones, la Federación de Cafeteros. Pero pues, de aquí a que uno se haya tomado el octavo tinto. Estos son los datos, ¿verdad? Este es el archivo. De hecho, aquí dice despido sin justa causa sábados. Ujú. Entonces, por fuerza Sí, mayor profe. es de usted. De aquí a que pase el octavo tinto ya estamos al 3 de la tarde. Entonces, este hombre no trabajaba, sino comenzaba a trabajar en serio a las 3 de la tarde. Bien. Entonces, estábamos mirando el caso de los despidos. Teníamos estos dos casos. Bien. Ahora, para el caso de nuestra tercera propuesta, miremos a ver qué pasaría, y busquen ustedes, qué pasaría si la persona es despedida en estas mismas condiciones, pero con un contrato que comienza el 1 de enero del 2020. Entonces aquí tendríamos en los casos. ¿Qué sucede? No, más bien, ¿cuál sería? Bien, ¿qué pasa con estos empleados en el caso de que hayan comenzado el contrato el 1 de enero? O sea, contratos que tienen menos de un año. Bien, ¿qué pasa con estos señores en el caso de que hayan comenzado su contrato el 1 de enero? Recuerden que nosotros vimos, no sé si ustedes tomaron esos pantallazos o tomaron apuntes, pero vimos los tipos de indemnizaciones que habría lugar. ¿Estos son contratos a qué? ¿A término fijo o a término indefinido? Término indefinido. Bien. ¿Y cuál es la indemnización a que tiene derecho una persona? Recuerden que cuando es a término indefinido tenemos dos categorías. Una, salarios superiores a 10 millones de pesos y la otra, salarios inferiores a 10 millones de pesos. Ujú. ¿Verdad? Sin embargo, aquí teníamos unos tiempos que eran superiores a un año. Aquí tenemos un tiempo, por decir algo, de casi 8 meses. Estamos hablando, mire, de 8 años.
y 20 días adicionales, ¿verdad? Bien. Y si la persona no cumplió el primer año, igual un contrato a término indefinido, igual con los mismos valores de los literales 1 y 2, pero en este caso, el contrato comenzando el 1 de enero, pues desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto, la persona no alcanzaría a cumplir un año. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la indemnización? Aquí dice que será de 30 o 20 días según corresponda al salario del trabajador. O sea, no interesa, daría lo mismo en este caso, si el contrato da término indefinido y pensemos que un contrato que ya ha superado el periodo de prueba, en el caso de que esté estipulado el periodo de prueba, daría lo mismo que la persona hubiese trabajado 5 meses a que hubiese trabajado 8 o hubiese trabajado 11, ¿verdad? O sea, aquí no hay una proporcionalidad. No le está diciendo, mire, porque recuerden que es que aquí hace relación esos 20 y esos 30 días. Esos 20 y esos 30 días hacen relación al primer año para el caso de personas que hayan trabajado más de un año. Entonces, él nos dice, si la persona gana menos de 10 salarios mínimos, páguele ¿cuántos días? 30 días, ¿no? Por el primer año y por los años subsiguientes, páguele 20 días adicionales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esos 30 días, y pensemos en el caso de que el contrato haya comenzado el 1 de enero del 2020, y para el caso de la primera persona que tiene un salario de 2.500.000, ¿verdad? Que estaría por debajo de 10 salarios mínimos. Esos 30 días hacen relación a la indemnización del primer año. Entonces, aquí lo que estaríamos diciendo es, y es lo que interpreta la ley, sencillamente que independientemente de que después de que la persona haya pasado el periodo de prueba y durante el primer año, si no se ha verificado más de un año, la persona tiene derecho no a una proporcionalidad, sino al total de días de la indemnización del primer año, independientemente de que haya trabajado 4, 6, 8, 10, 11 meses y 29 días, ¿no es cierto? ¿Sí es eso o no es eso? O sea, sí es eso, exactamente es eso. O sea, como no me dicen nada, exactamente es eso, de esa manera hay que interpretar la ley. Ahí lo que le está diciendo es, mire, usted páguele la indemnización del año siempre y cuando la persona no haya cumplido el año y tenga un contrato a término indefinido. No importa si trabajó 4, 6, 8, 10 meses, en este caso lo que le está diciendo es, mire, no le pague una proporcionalidad. Si la persona trabajó menos de un año, páguele la indemnización correspondiente al primer año, dependiendo de los rangos. Entonces, para el caso, aquí tendríamos dos casos. Bueno, un caso A, y el caso A es sencillamente sería para, entonces, más bien, cuando el trabajador en el literal 1, ¿verdad? Tiene un salario de 2.500.000, ¿no? Entonces tendríamos que le estaríamos pagando ¿cuántos días? 30 días, ¿no es cierto? Sí, profe. Y sencillamente si este señor, bueno, ahí tasamos en días, y si este señor le pagamos 30 días, el valor de los 30 días sería pues 2.500.000, ¿no es cierto? Sí. Porque la ley dice, mire, siempre y cuando la persona trabaje menos de un año, si trabaja menos de un año, páguele la indemnización equivalente al primer año, sin importar, no se vaya a poner a hacer cuentas de que es que trabajó medio año nada más, que trabajó 6 meses, y como trabajó 6 meses, entonces páguele 15, no, le dice páguele la indemnización del primer año. Eso es lo que dice el código. Y para el caso de el literal B, entonces tendríamos cuando el trabajador, en este caso, aquí tengan en cuenta, y se lo voy a colocar entre paréntesis, ¿qué es lo que pasa? Este es un salario inferior a 10, ¿no? 10 mínimos. Para eso, y además,
acuérdense que esa es una expresión que van a encontrar muy recurrentemente, no en el código, pero sí en los libros, son salarios mínimos legales vigentes. Cuando ustedes encuentran eso, esta expresión que les estoy colocando ahí, eso traduce salarios mínimos legales vigentes. ¿Verdad? Eso lo van a encontrar recurrentemente en la literatura y en los libros. Ahora, en el literal B, entonces es el caso cuando el trabajador en este caso, en el literal o en el punto 2, tiene un salario superior. Ese salario era de 9 millones. Tiene un salario de 9 millones. En este caso, el salario es superior a 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, en ese caso, le tendremos que pagar. ¿Qué le tendremos que pagar? ¿Cuántos días? ¿20? Sí, señora, que es la indemnización del primer año. Entonces le pagamos 20 días, ¿verdad? Y el valor de esos 20 días, pues es el equivalente a que sencillamente tomar el salario de un mes, dividirlo en 30. Yo les propongo ese mecanismo matemático, pero cualquiera que utilicen y que se acoja a una lógica matemática funciona. Por los días laborados. Podemos coger entonces por los días de indemnización en este caso. A ver. Tomar los 9 millones. Lo dividimos en 30, entonces eso nos da el valor de un día y lo multiplicamos por 20, que serían los días de indemnización. Entonces, claro, nos da 2/3 partes, ¿verdad? Nos da. En el primero igual, ¿cierto, profe? En el primero, pero pues sí, lo que pasa es que en el primero, digamos igual que se le son 30 paga. días, pues es el salario de un mes, entonces, Sí, pero uno podría hacer la cuenta, ¿no? Algo así los como, 2.500. sí, 2.500. Uno podría hacer la cuenta de la misma forma, pero entonces le quedaría algo así como dividido en 30 y por 30. Sí. Entonces le queda lo mismo. Listo. Es que utilizar el artificio ese matemático que yo les propuse hace un momento. ¿Verdad? Bien. ¿Algún problema con esto? Entonces, estamos en el caso, y recuerden, con esto, digamos que estaríamos previendo los 4 posibles casos que se le pueden presentar o que se nos pueden presentar para la situación de los contratos a término indefinido. ¿Verdad? Bien. Pero recuerden que nosotros no solamente tenemos contratos a término indefinido, nosotros podemos tener contratos a término indefinido, pero también podemos tener contratos, tenemos contratos según la legislación laboral. ¿A qué más tenemos contratos? ¿Qué otro tipo de contratos tenemos, niños y niñas? Creo que Julián ya está con nosotros, ¿verdad? Sí, señor, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va, Julián? Sí. ¿A qué otro tipo de contratos tenemos nosotros fuera de los contratos? Obra labor, profe. Por Obra obra labor fijo. y contrato a término fijo, ¿verdad? Y las indemnizaciones son distintas, porque los casos son distintos. Entonces, miremos, bueno, vamos aquí, y aquí acabamos de calcular el caso de que en un contrato, en contratos a término indefinido superiores o inferiores a 10 salarios mínimos, su sueldo, el contrato se termine antes de un año. Entonces, digamos que con eso tendríamos cubierto la parte de los contratos a término indefinido. Ahora, para el caso de los contratos a término fijo, miremos este caso. Dice Jairo Bermúdez trabaja como oficial de construcción. Fue contratado el 20/01 del 2020 con un contrato a término fijo por 6 meses. Su asignación salarial fue de 1.250.000. Al día 31 de marzo le fue notificada
la suspensión de su contrato sin justa causa. ¿Qué hacemos con ese señor, niñas? De acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. Niñas y Julián, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, ¿qué tendríamos que hacer con este señor? ¿Cuál es la indemnización para los casos en los cuales la persona es despedida sin Profe, yo justa creo causa que, en un contrato a término fijo? yo creo, profe, que se le paga todo, ¿no? Se le paga el resto como si hubiera, Como como si si el hubiera contrato cumplido se el hubiera tiempo laborado, ¿no? ejecutado totalmente, ¿verdad? Exactamente, sí, señor. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Y tienes razón, Julián, digamos que lo que prevé el código, eso es, a ver, ¿en qué artículo lo encontramos? Esas indemnizaciones del código sustantivo. 62. No, en el 62 están los referentes de las causas de despido. En el 64. En el artículo 64 están las indemnizaciones. Lo que pasa es que eso creo que es parte del Ah, capítulo cuarto. El capítulo cuarto que es, y aparece también algo que es interesante que tendremos que mirar de pronto la semana entrante, que es cuándo se termina un contrato. Pues a uno le parecería tonto, pero digamos, porque hay casos especiales. Yo no sé qué tantas empresas en la pandemia lo hicieron, pero solo por comentar. Y tendremos que mirar eso la siguiente semana. Porque aquí estamos mirando los contratos que se terminan porque alguno de los dos lo terminó injustificadamente, pero hay unas causales de terminación del contrato que no son porque lo haya terminado o bien el empleado o bien el empleador. Por decir algo, un contrato se termina, para el caso de este señor que tiene un contrato a término fijo, ¿cuándo se termina el contrato? A los 6 meses. Y ahí no es que lo hayan despedido. Aquí estamos mirando un caso específico que es la terminación del contrato sin justa causa, pero si el contrato se lleva hasta su ejecución durante los 6 meses, pues ahí se termina el contrato. Ahora, hay empresas que se liquidan. Y si una empresa se liquida, pues los trabajadores quedan cesantes, se termina el contrato. Ahí el caso de lo que sucedió ahora, por decir algo, con esto de la pandemia, si mal no estoy, en el Código Sustantivo de Trabajo, hay un literal que dice que los contratos se pueden suspender. ¿Y qué es una suspensión del contrato de trabajo? Una suspensión del contrato de trabajo es sencillamente el que se cesa la relación laboral durante un tiempo específico. Usualmente eso se prevé, dice que se pueden suspender, hay suspensiones por varias causas, pero hay una causa que dice que se puede suspender el contrato en el caso de que hayan hechos de fuerza mayor. Pues por decir algo, lo de la pandemia es algo de fuerza mayor, y que se puede suspender hasta por 120 días y que si a los 120 días subsiste la causa que origina la suspensión de el contrato se da por terminado. Y si antes de 120 días se soluciona la causa que originó, que eso es fuerza mayor, puede ser calamidad pública, por decir algo, si se subsana la causa que origina la suspensión del contrato, el empleador estaría en la obligación de volver a contratar, digamos que los trabajadores volverían a la empresa y se continuaría el contrato en las mismas condiciones en las que se había pactado inicialmente. Piensen ustedes las personas, por decir algo, alguien que esté trabajando y que por cualquier circunstancia no hayan tenido la práctica de pedirle la tarjeta, la libreta militar. ¿A partir de cuándo pueden trabajar las personas? ¿A partir de qué edad? De los 18, ¿no, profe? ¿De los 18 o los 16? Me No sé. averiguan eso para la semana entrante, por favor. O sea, una persona puede trabajar a partir de los 18 o a partir de los 16. Entonces, me lo dejan ahí y me lo averiguan. Que parte de lo que vamos a hacer en estos días es meternos en el código sustantivo de trabajo. Bien. Entonces dice, como dice Julián, efectivamente para el caso de este señor, habría que pagarle el contrato hasta la vigencia, o sea, los 6 meses, ¿verdad? ¿Sí es eso lo que dice el código? Artículo 64. Su suspensión enero, febrero, marzo.
Entonces, ¿cuál sería la indemnización de ese señor? ¿Por qué prevé la legislación que se le pague el contrato? Sencillamente porque se asume que esos son derechos ganados. O sea, cuando tú firmas un contrato de alguna manera, ahí ya tienes un derecho. Los contratos dan origen a derechos. Bien, entonces, ¿cuál sería la indemnización de este señor? Yo me dejo guiar por ustedes. Entonces, bueno, coloquemos inicialmente el salario, ¿verdad? Porque al final todo lo vamos a necesitar. ¿Cuánto es el salario de este señor? 1.250.000. 150.000. Bien, ese es el salario. ¿Cuál es la duración del contrato? Pues, porque esa Meses. terminó, podemos colocar la duración porque esa terminó. Sí, pues la duración del contrato es de 6 meses y ese sería nuestro referente. Lo que haga falta para el cumplimiento de los 6 meses, como decía Julián, se habría que pagar el contrato hasta la ejecución final. Lo que haga falta para la ejecución del contrato sería lo que tendríamos que pagarle como indemnización. ¿Cuánto tiempo ha trabajado el señor? ¿Cuándo termina este contrato? A ver, fecha de terminación. ¿El contrato terminaría cuándo, niña? El 31 de marzo. Ah, no. No El creo. contrato como tal de los 6 meses, Sí, señora. Sí, porque tenemos que pagarles hasta la fecha de terminación. en julio, profe. En julio, que 21 de julio del 2020. como el mismo 20, pues. Ok. Julio 20, ¿verdad? Del Entonces, a este señor es sencillamente hacer la cuenta de los días que le faltan. ¿Cuántos días le faltan para que el contrato llegue a su terminación? Sería Entonces, ¿en qué día estamos? El 31 de marzo. Hay que tomar días no calendario, sino meses de 30. Marzo, ¿verdad? Abril, mayo, junio. 3 meses, ¿verdad? 3 meses son Sí. 90 días. Y 20 días de julio, 110. 110 días, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál es el valor de los 110 días? Entonces, el valor de los 110 días sería igual a ¿qué? El valor del salario, en este caso. Esto, como les digo, esta es una mecánica que les propongo yo. Dividido en 30 y multiplicado por el número de días. O sea, lo que le faltaría a este señor son la indemnización a que habría lugar es de 4.583.343, ¿verdad? Ujú. ¿Todos están de acuerdo conmigo? Sí, profe. ¿Todas y Sí, Julián? profe. Sí, profe. Bien, hoy amanecí cansón. Y cuando no amanece cansón, tiene ideas creativas. Bien. Si yo le fuera a pagar la liquidación del contrato a este señor, ¿cómo sería esa liquidación del contrato? Aquí liquidamos fue la indemnización. Pero bueno, aclaremos varias cosas. Una, a estos señores, el que se les haya pagado una indemnización, ¿implica que no se les pague liquidación del contrato? ¿No tiene derecho a ambas cosas? No, profe, hay que pagarle todo, ¿no? Sí. ¿Sí? La indemnización más lo que tengan a derecho, ¿no? Bien, miremos algo y la misma lógica a veces le indica a uno las cosas. Hagamos una liquidación así como veloz del asunto de estos señores, ¿sí? Solo porque miremos algo curioso. Este señor, Ya. ¿a qué tendría derecho? Ujú. Este señor tendría derecho, estamos hablando de que va hasta el 20 de, ¿qué? De agosto, ¿no? Entonces, de cesantías, este señor tendría derecho aquí. Prima.
Ay, madre. A salario, Bueno, profe, si no le han cancelado. de las cesantías, bueno, el salario digamos que no habría problema porque ese es evidente que se lo tienen que pagar, es como evidente, pero fuera del salario. Las cesantías, este Prima. señor se está ganando 2.500.000, ¿verdad? Y estamos en agosto, entonces le tendríamos que pagar cesantías desde el 1 de agosto, perdón, desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. En agosto estamos hablando de, es julio, agosto. Agosto es el octavo mes, ¿no es cierto? Hasta julio sería 7 por 240. 3, 21 y 20 días, 230 días, ¿verdad? Entonces dividimos esto en 360 y lo multiplicamos por 230. Esta es otra forma de hallarlo. Él tendría derecho a este valor por cesantías. Por prima, por eso les digo que estamos haciendo una cuenta como de los... De prima, el señor tendría derecho a la prima del equivalente de julio y los días que van corriendo de agosto. Entonces tendríamos 50 días, ¿no? Entonces tendríamos sencillamente que el salario, que es de 2.500.000, dividido 360 por 50. Eso es a lo que tendría derecho de prima por aquello de que a mitad de año ya se le pagó una prima. De vacaciones tendría derecho, como aquí no estaría ganando subsidio de transporte, entonces sería exactamente la mitad de los 30 días de las cesantías. Y de intereses sobre las cesantías tendría derecho sencillamente a las cesantías acumuladas durante el año por el 12%. Digamos que esta sería como una liquidación veloz de lo que habría que pagarle. Todo lo demás está en el fondo. 2.934.000. Entonces, el asunto es ¿cuál? Que aquí es muy evidente que si el señor trabajó y trabajó hasta el 20, pues tiene derecho a ese asunto, ¿verdad? Porque él trabajó. Y cuando la persona trabaja, o sea, tendría derecho a esos 2.934.000. Además de la indemnización, o sea, la indemnización no implica que se le haya pagado la indemnización, el que no se liquide el contrato y que, de hecho, ese contrato, si ustedes se dan cuenta, ya se ha venido liquidando hasta los primeros de enero, porque pues lo de cesantías ha ido a parar al fondo de cesantías, las primas se le han pagado sucesivamente y las vacaciones, pues él necesariamente tendría que haberlas ido disfrutando. Entonces eso se ha ido como cancelando, por lo menos se ha ido saldando hasta el 1 de enero totalmente. Entonces, en este tipo de contratos, que son contratos a término indefinido, es evidente que él tiene derecho a eso, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Habría algún problema? Digamos que aquí no riñe la indemnización con la cesantía, ¿no es cierto? Sí, estamos ahí, niños, y sí es claro. Sí, señor. Bueno, ¿y qué hago con este señor? Si yo le hiciera la liquidación del contrato, ¿hasta cuándo le hago el contrato? Porque es que yo le pago indemnización, ¿verdad? Pero él no está trabajando el contrato completo, lo está trabajando hasta el 31 de marzo. Entonces, ¿le pago liquidación hasta el 31 de marzo o le pago la liquidación hasta la fecha en que termina el contrato, que sería el 20 de julio? ¿Sí ven que hay dos situaciones distintas? Interesante, ¿no? Sí, profe. Sí, 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 interesante. Sí, interesante porque no sé. No, bueno, ¿verdad? Pues ahí Porque es no que miren, sería, una cosa es que yo, por lo que el señor terminó trabajando, lo despidieron sin justa causa y me dicen, mire, aquí hay una indemnización y la indemnización se prevé que se le paguen los salarios que hacen falta hasta la fecha de terminación del contrato. Listo. Bien, y la liquidación, entonces también la hago la liquidación, le cancelo prima, le cancelo cesantías, le cancelo vacaciones e intereses sobre cesantías hasta la fecha de terminación del contrato, a pesar de que él trabajó nada más hasta una fecha 3 anterior. meses. Bien, les queda tareita, me averiguan por favor. Eso es que los quiero Ay, meter a la fuerza de profe. la vida.
Ya van dos cosas que me tienen que averiguar, ¿no? Y no he tomado nota. Bien. Y de paso me hacen el favor y me averiguan otro término. Me averiguan qué es eso de brazos caídos. Hay un término, de pronto ustedes lo han escuchado. ¿Sí han escuchado ese término de brazos caídos? Sí, profe. ¿Y qué son los brazos caídos? Porque si alguno lo sabe, nos evitamos la tarea. No son las personas que tienen enfermedades y no pueden hacer su labor al 100%. No, señora, esos son incapacidades parciales. Ah, no, profe, entonces no. Hay Tocó incapacidades, hay anotar. incapacidades. Eso, digamos que eso ya hace parte de la salud ocupacional. Incapacidades, hay incapacidades parciales permanentes y hay incapacidades totales permanentes. Entonces, una incapacidad, así como hay incapacidades parciales no permanentes y incapacidades totales no permanentes. Eso entra, digamos que dentro de otro ámbito, incluso hay unas, me imagino que todavía existen, hay unas tablas para medición de posibles accidentes, por decir algo, en el caso de que las personas pierdan un dedo, pierdan una falange. Entonces, una persona, por decir algo, que de pronto le falta un dedo, tiene una incapacidad para para algunos tipos de actividades. Esa sería una incapacidad parcial permanente. Pero el caso de la mayoría de las incapacidades son incapacidades que parciales o totales, no permanentes, porque tú recuperas tu estado natural, tu capacidad laboral en el momento en que pasa o bien la enfermedad que tienes o de pronto, qué sé yo, hay personas que ahora trabajando en esto de la virtualidad, hay mucha gente que ha adquirido problemas de, ustedes les parece curioso, inhabilidades en los brazos. Entonces, claro, como se convirtió en trabajar sentado en el escritorio, una cosa es, por decir algo, nosotros los profesores, una cosa es trabajar uno en el salón, donde uno se está moviendo, donde está utilizando el tablero, otra cosa es sentarse frente a un computador 12, 14 horas y hay personas que han perdido movilidad en el brazo o han resultado afectadas en las manos. Entonces, a veces cuando les hacen ese examen laboral, les dicen, no, pero usted tiene una incapacidad. Y les colocan ahí incapacidad para digitar, les colocan. O sea, algo así como el ejercicio constante en el computador lo inhabilitó a ustedes. No, los brazos caídos es otra cosa. Bien, entonces me averiguan esto de los brazos caídos y me averiguan a ver si a este señor le liquidaríamos el contrato hasta la finalización del contrato. La indemnización va hasta la finalización del contrato, pero la liquidación, si le pagamos la liquidación hasta el final del contrato o se lo pagamos nada más hasta el día que trabajó. ¿Listo? Ahí les dejo esa inquietud, niños. Vale, profe. Bien. Miremos, bueno, es evidente que en el caso de los trabajadores a término fijo, la indemnización es sencillamente los salarios, en este caso estamos hablando de salarios, eso no tiene, por ahora no tendría nada que ver con el contrato, con la liquidación del contrato. Es evidente que la indemnización es sencillamente pagarles los salarios hasta la fecha en la cual se termina el contrato. O sea, porque es un derecho ya ganado. Bien. Miremos este caso. Aquí que les plantea. Aquí ya liquidamos la indemnización, no el contrato. Quedamos pendientes de eso. Miren lo que se propone en el literal 5. Dice, si el mismo trabajador fue despedido el día 10 de julio, ¿cuál es la indemnización? No nos metamos con la liquidación del contrato. ¿Cuál es la indemnización? Porque ustedes me están averiguando eso. ¿Cuál es la indemnización de este señor? ¿Hasta qué día va el contrato? Estamos hablando del mismo señor del literal 4, ¿no? Hasta el 20 de julio, profe. Hasta el 20 de julio. ¿Y lo estamos despidiendo cuándo? 10 días antes. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Se le pagan los otros 10 días. O sea, ¿le pagamos 10 días? ¿No? Ah, no, se le paga todo el No, contrato. 10 de julio. Sí, pero es que ¿cuánto queda del contrato? 10 días. Por eso. 10 días, se le resta.
Yo no le puedo pagar todo el contrato y porque ya le pagué enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y de julio, pues él trabajó hasta el 10, yo le liquido salario hasta el 10. Ahí lo que queda del contrato son 10 días, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es la indemnización? La indemnización dice es el tiempo que falte. La indemnización no es que yo le pague todo el contrato, no, es el tiempo que falta para la vigencia del contrato. Miren acá que cuánto nos faltaba 110 días. Aquí cuánto le falta al señor. Si se termina el contrato 10 días antes, ¿cuánto le falta? 10 días, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuánto le pago indemnización entonces? Pues lo correspondiente a 10 días, profe. ¿Seguros? Yo sí. Nos, a ver, retomemos. 31 de marzo le fue notificada la suspensión, pero aquí lo traje el 10 de julio. Junio, julio. 10 de julio, el contrato va hasta el 20 de julio. Entonces le pago 10 días, ¿verdad? Sí. ¿Listo? ¿Cuánto valen los 10 días? Es que hoy amanecí cansón, no les digo amanecí cansón hoy. Tintico, profe. A ver si me calmo un poquito. No, mentiras, profe. Eso está bien. Pues ahí no se le restarían 10 días, profe, ¿Cómo así que se le a, obvio? a ese valor, ¿A cuál valor? al de 4.583.000. No, porque si le restas lo de 10 días, Julio. entonces le estarías pagando 100 días. Yo Ustedes, le ustedes quita me los dicen 100 que le van a días. pagar 10 días de indemnización, ¿verdad? Que es lo que falta para que termine el contrato. Mm, Eso es lo que me están diciendo. ok. Serían de indemnización 416.667 me dio a mí. O sea, la cuenta que tú haces es listo. Sencillamente, este señor se gana 1.250.000, lo divido en 30 y lo multiplico por 10, ¿verdad? Sí, señor. Este valor. Ujú. ¿Tiene el código sustantivo de trabajo por ahí a la mano? No, ¿verdad? No lo tiene. Sí está en su plataforma y está la actualización del 2020. Resulta que, y no sé si alguno de ustedes de pronto lo está viendo, resulta que en el artículo 64 aparece, dice que la indemnización en el caso de los contratos a término fijo es el equivalente de el tiempo de los días que faltaren para terminar el contrato sin que sea inferior a 15 días. ¿Cómo la ven? Dice, y en ningún caso puede ser inferior a 15 días. Simpático, ¿no? O sea, profe, que en este caso habría que hacerle la indemnización por 15. Sí, señor. Así le faltan 10. Sí, porque eso dice el contrato, dice sin que sea inferior a 15 días. Pues, pagarle 15 días. Porque eso dice ahí, dice, en ningún caso debe ser inferior a 15 días. Y lo mismo prevé también para el caso de los contratos por obra o labor. En el caso de los contratos por obra o labor les dice lo mismo, dice, bueno, pues hace una salvedad que también dice que los contratos por obra o labor, pues habría que hallar, recuerden que los contratos por obra o labor hay que hallar un mecanismo matemático para calcular lo que faltase de la obra o labor, y también dice lo mismo, dice, en ningún caso puede ser inferior a 15 días. Entonces, en este caso habría que pagarle 15 días, habría que liquidarle 15 días. Y pues el valor de 15 días sencillamente es el
valor de medio salario mínimo, ¿verdad? Mensual. Mínimo no, sino la mitad del salario que está ganando el señor. Si este señor está ganando 1.250.000, tendríamos que pagarle la mitad 15 días. Por eso les digo que tienen que empezar a meterse en el Código Sustantivo de Trabajo. De hecho, les voy a mostrar, ustedes tienen la última versión. Y es una versión muy cómoda porque es una corrección que hizo el Senado. Es muy usual que ustedes se encuentren de pronto, y permítanme aquí, pero no tendría que entrar a la plataforma de la universidad. Muestre cierro porque nos tienen, digamos que no es conveniente. Aquello de las claves, no es por desconfianza, sino que es recomendación. Bien. Esta es la última versión, porque es que es muy usual que ustedes encuentren en internet la versión del 2011, y esa difiere un poquito de la actualización, porque como les digo, a veces año a año, por decir algo, en el 2011, ¿a qué horas comenzaba la jornada nocturna? A las 10 de la noche. Sin embargo, creo que fue hace como en el 2018, que eso lo bajaron a las 9 de la noche. Entonces, así... parece que está caída la página. Bueno, ustedes tendrían que mirarlo si está caída la página. Mírenlo. Ahí tienen la versión 2020. Yo les subí la versión 2020. Además, ustedes pulsan ahí y él los lleva en línea. Tiene una ventaja adicionalmente que es por páginas, o tiene un buscador en el que usted puede colocar el artículo y esa versión que yo les coloqué los lleva de una vez al artículo. Bien. No les pude compartir porque está caída. Fui a entrar y me rebota. Parece que está caída temporalmente la página. Bien, eso lo encuentran en el artículo 64, perdón. Bueno. Estos son contratos a término fijo, y en los contratos a término fijo sabemos que la indemnización sencillamente consiste en pagarle al empleado los días que falte para la terminación del contrato. Bueno, pero también tenemos contratos por obra o labor. Miren el caso que les propongo aquí, que esto es muy usual. Ustedes han trabajado, bueno, en ese momento de pronto están trabajando, pues me imagino que están trabajando ya en áreas relacionadas con su profesión, pero cuando uno está joven a veces trabaja en otro tipo de cosas antes de definir definitivamente qué es lo que quiere ser y por qué rama del conocimiento se va a especializar y qué va a estudiar. Entonces, por decirlo, yo recuerdo que cuando estaba joven en alguna ocasión trabajé haciendo cajetillas de fósforos. Había unos cigarrillos que llamaban John Player Special y eso era una marca de Philip Morris. En alguna ocasión me estuve trabajando en una tipografía, y en la tipografía, pues parte de la empresa era tipografía, pero ellos lo que hacían era publicidad y promoción. Entonces a John Player Special se le ocurrió sacar cajas de fósforos con la marca de él, y entonces ahí en la tipografía, en la parte de impresión de la empresa, porque era una empresa de publicidad, se hacían esas cajas, y el oficio mío era coger y doblar las cajas y pegarlas para que quedara como la cajita de fósforo. Y a mí me pagaban era por cada unidad que terminaba armando. Eso venía plano y troquelado, entonces uno tenía que meterle el dedo, hundirlo y doblar por donde aparecían las marcas para doblar y pegar. Y después pegar el rastrillo. Y me pagaban por cada unidad. Eso es más o menos el caso que les estoy proponiendo acá. Miren lo que dice. Yadira Castro fue contratada para realizar la confección de 38.000 pantalones. Comenzó a laborar el día 1 de enero del 2020, su contrato se canceló sin justa causa el día 31 de marzo del 2020. Durante el primer mes cosió 3.200 pantalones, en el segundo 3.500 y en el tercero 4.000. El pago por cada pantalón es de 500 pesos. Esas son las máquinas, ¿no es cierto? O los satélites de confección. No sé si de pronto alguna de ustedes, o de pronto Julián, trabajaron en alguna
satélite de confección, ¿no? No, profe. No, profe, pero sí sé que es una máquina de confección. Bueno, Tuve, miremos, ya, perfecto. Básicamente, esas máquinas, cuéntanos qué son esas máquinas, Julián, tú que dices que sabes que es el asunto. pues, profe, estas empresas se encargan es de toda la confección de distinto, pues, tipo de ropa, ¿no? Esas son las que, digamos, como son los proveedores como de las tienda a tienda, o sea, digamos un Arturo Calle, él tiene sus máquinas de confecciones y esos gigantes, esos son de ahí, muchísima gente ahí confeccionando día tras día, digamos, le piden tantos pedidos y ellos tienen que estar confección y confección y confección y ahí. Bien. Sí, señor, es eso, básicamente. O sea, por decir algo, Arturo Calle, pero creo que ellos están confeccionando en China. Mandan la ropa, cortan aquí y mandan para allá. O sea, hoy en día con las economías de escala, digamos que cuando las empresas ya son muy grandes, entran en unas dinámicas diferentes. Pero básicamente lo mismo. Hay empresas aquí, por decir algo, hay personas que tienen marca y confeccionan ropa con marca, pero no la hacen ellos. Muchas veces ellos hacen los diseños, mandan cortar y después de que les cortaron, entregan a alguien que les confeccione y sencillamente tienen un muy buen control de calidad. Entonces, en este caso, piense usted que esta es la empresa que contrata, ¿verdad? El que contrata el servicio de máquina, ¿quién es? Es una empresa, ¿verdad? El satélite de confección, ¿qué es? Es otra empresa, ¿verdad? ¿Sí Sí, ven señor. O sea, piense usted por decir algo, no pensemos en Arturo Calle para no colocarle unos nombres tan evidentes a eso. Piense usted por decir algo que esto es Pat Primo, por decir cualquier cosa. Entonces, Pat Primo busca un satélite y el satélite es otra empresa. Y le dice, mire, ya le envió todo eso a usted, cósamelo y cuando me lo haya cosido, me lo entrega. Piensen ustedes que el satélite se llama Universal. Bueno. El satélite tiene dos posibilidades. Puede contratar personas que tengan máquina y trabajen desde su casa, o puede contratar personas, de hecho hay muchos satélites que también son solo la marca, pero lo que hacen es que le entregan a personas que en su casa tienen una máquina y le dicen, mire, llévese eso y a más tardar el miércoles me trae esos 2000 pantalones que yo le entregué, ¿verdad? Entonces le puede entregar a una persona natural, pero que trabaja desde su casa. La otra posibilidad es ¿cuál? Algunos satélites, ellos mismos tienen sus máquinas. Entonces, la persona trabaja en la empresa. ¿Las dos condiciones son iguales? Que la persona trabaje desde su casa o que la persona trabaje en la empresa del que lo está contratando, o no son iguales. O sea, estas dos condiciones. Es más, hay empresas que utilizan las dos cosas. Entonces, por decir algo, yo conozco mucha empresa que tiene 30 máquinas, pero a veces les envían pedidos que van mucho más allá de la capacidad. Entonces, ¿qué hacen? Listo, yo ocupo aquí mis 30 máquinas con los empleados y entrego a otras personas que sé que tienen, que pueden ser incluso operarios que tuvo por épocas anteriores, pero que sabe que tienen una máquina. Fulanito le entrego de los 10.000 que me enviaron, le entrego 1.000 y le digo que me las entregue el miércoles o el jueves o al mes, bueno, en fin. Las dos condiciones son iguales, el que se esté trabajando en la empresa o el que se esté trabajando en la casa. ¿Qué creen ustedes, niñas y Julián? Yo digo que sí, profe. ¿Sí? Bueno, por votación, ¿quién dice que sí? Yo también digo que sí, profe. Gisela dice que sí, ¿quién más dice que sí? Cindy. Cindy también dice que sí, Yadira. No, profe, ¿No son iguales? ¿Y pues Julián? no creería. ¿Perdimos a Julián? No sé, profe, no sé, no sé. ¿No sabes? Yo, No, pues para mí, yo digo que no son iguales. No, no, yo digo que no son iguales. Bueno, miremos a ver quién tiene la razón aquí. Nos estamos entreteniendo un poco ya que hoy es sábado, fin de semana.
el asunto pinta bien. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de un contrato? Aquí hay unos contratos, ¿no es cierto? Tanto en cualquiera de las dos situaciones. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un contrato de trabajo? Pues, o sea, sí, estamos hablando desde el punto de vista laboral, tendríamos que pensar que las dos personas tienen un contrato de carácter laboral, porque este que está aquí no es un contrato de carácter laboral, este es un contrato de servicios y pasaría a ser, me imagino yo, que un contrato de tipo Ahora civil, tipo civil, como el caso, por decir algo, yo vivo aquí en un conjunto residencial, aquí hay 25 torres y pues yo pago una administración y la administración contrata. Creo que hay alrededor de como unos 8 celadores, pues porque el parqueadero, las áreas comunes y los que están en la administración y trabajan 24 horas, pues ¿qué hace la administración? Sencillamente contrata con una empresa de vigilancia. Ellos, de hecho, los celadores tienen el uniforme de la empresa de vigilancia. Yo los molesto porque ahora, último, con esto de la pandemia, les entregaron una cuestión ahí con capucha y todo eso, y yo les digo, uy, hoy les tocó con el mameluco, les digo así, les tocó con el mameluco. Hay una niña un poquito gorda y le digo, pero ya la tienen en cintura porque con eso usted suda todo el día. Ay, qué pecado, profe. Yo digo, la niña es bien gordita, le digo, no, usted ya está esbelta. Con esos la tienen en sauna permanente. Bueno, pero entonces, para concretar, aquí lo que hay es un contrato entre la administración del conjunto residencial, que es una empresa, porque digamos que es una persona jurídica, tendría las características de una empresa, y la empresa de vigilancia, que es otra empresa, entonces ahí es un contrato de servicios, no es un contrato laboral. Las prestaciones de esos celadores los paga la empresa, lo mismo que los salarios. Dentro de lo que le cobra el conjunto residencial, yo me imagino que esa empresa prevé que de ese dinero tiene que pagarle no solo el salario, sino las prestaciones locales, la liquidación del contrato, y adicionalmente que a él le debe quedar alguna utilidad, porque si no, no estaría haciendo nada. Bien. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un contrato de trabajo? Y recuerden que son 3. ¿Cuáles son? Para que miremos a ver si estos cumplen con lo que es un contrato de trabajo. Si cumplen con lo que es un contrato de trabajo, pues las dos condiciones serían iguales y ambos tendrían derecho a todo lo que prevé la ley para el caso de los contratos de tipo laboral. ¿Sí recuerdan las condiciones? Los elementos constitutivos de un contrato de trabajo. No me digan que ya se olvidaron. Pues es el empleador, el trabajador. No, los elementos son salario, que haya un salario. Bueno, salario. Que haya la prestación de un servicio personal, o sea, que trabaja usted, no su primo, o no es que un día va usted y al otro día va su primo y al tercer día va... Y la subordinación, ¿no, profe? Exacto. Sí. Esos son los elementos constitutivos de un contrato de trabajo. Siempre que existan esos 3 elementos, por eso es que pueden haber contratos verbales o escritos. O sea, si yo demuestro que me pagaban un salario, aparte de eso que yo era el que iba a trabajar, y adicionalmente que yo tenía un horario y una subordinación, un jefe, y que cumplía órdenes, ahí ya hay un contrato de trabajo. Por eso es que, como les decía, pueden ser por verbales o escritos. Bien, si la persona trabaja en su casa, perdón, en la empresa, o sea, el señor tiene 50 máquinas y lo contrata a usted, ¿hay un salario? Claro, profe. Sí, bien. Estamos viendo el caso de que la persona trabaja en la empresa. Lo vamos a colocar aquí en rojo y aquí vamos a colocar en rojo lo que corresponde a la persona. ¿Está la prestación de un servicio personal? Sí. O sea, no creo que en una fábrica se aguante que yo voy un día y al otro día mando a mi hermano. No, señor, el que tiene que venir a trabajar es usted, no su hermano. Y aparte de eso está recibiendo órdenes, tiene un horario y todo ese asuntico. Claro. Sí, entonces, como tenemos 3 sís, como en el caso de talento británico, entonces hay contrato de trabajo. ¿Verdad? O sea, si nos hace falta alguno de estos sís, ya no hay contrato de trabajo. Ok. Bien. Ahora, la persona está trabajando desde la casa. Entonces, ¿hay un salario? O sea, ¿hay una remuneración económica?
No pensemos en un salario, una remuneración económica por ahora. Sí, En negro, sí. Entonces estamos aquí con esta persona en negro. ¿Existe la prestación de un servicio personal? Usted está en su casa. yo digo que sí. ¿Qué garantiza que el que está cosiendo no es su señora, su novia, su hermano, su primo? Mm, O sea, aquí no se podría garantizar Ah, el servicio personal. ah, ok. ok. Bien, ¿existe una subordinación? ¿Un horario? O sea, si usted va a ¿Cómo que usted trabajar a lo mi puede No. manejar empresa, desde la casa? si usted va a trabajar a mi empresa, yo le digo, usted viene de 8 a 5 y toma un descanso de 12 a 1. Si usted está trabajando Ujú, en su casa, ¿qué me garantiza que usted no se levantó a las 2 de la mañana a coser? O sea, que está trabajando en el horario que usted quiere, ujú. vestido como usted quiere. De pronto usted está en pijama o está en mameluco o está en ropa interior trabajando. Está en su casa, al fin y al cabo. Entonces, aquí tampoco habría una subordinación. Hay unas condiciones en cuanto al trabajo. Le dicen a la persona, no, mire, es que usted tiene que entregar en tal fecha y en esa fecha, y me lo debe hacer en tales condiciones. O sea, aquí no habría un contrato de trabajo. Entraríamos en este mismo rango. Aquí lo que habría sería un contrato de prestación de servicios de carácter civil. O sea, usted me hace esto y cuando termine me lo trae. Yo no le tengo a usted que pagar ni prima, ni vacaciones, ni nada. Y usted verá si lo hace por la mañana, por la noche. Si de pronto usted en su casa no tiene solamente una máquina, sino tiene 3 o 4 y se ponen a trabajar 3, 4 personas, problema suyo. Usted me trae sencillamente eso en una fecha, ¿no? Entonces, son condiciones diferentes. Aquí habríamos que pensar que efectivamente, para el caso de lo que les estoy planteando, que efectivamente haya un contrato laboral. Bien, ¿cómo solucionamos esto de esta señora? Que esta señora está yendo. Por eso miren que aquí dice subcontrato. Y dice que trabajó allá en la empresa y que hizo Una producción. tuvo una producción en los meses que estuvo trabajando. ¿Cómo solucionamos con esta señora? ¿Qué dice? Y eso lo tienen ustedes, lo vimos la semana anterior. ¿Cuál es la indemnización en el caso de los contratos por obra o labor? ¿No recuerdan, niños? Va a estar complicado, Alex. Va a ser complicado el parcial de este semestre, niños. Y ese ya nos viene en 15 días. Dice que el contrato de la indemnización es sencillamente lo que faltase de la obra o labor. Les voy a mostrar la diapositiva. No la tengo aquí, permítanme un segundo. Pero exactamente dice eso, que es, se tendrá que pagar lo que hiciere falta de la obra o labor, porque aquí no hay un tiempo, ¿verdad? Si a una persona le dicen, mire, pinte el edificio, sencillamente, y le dicen, y le vamos a pagar por metro cuadrado, pues, además no es exacto, el señor algunos días pintará más, otros días pintará menos, y supongamos que el edificio tiene 50 pisos y se lo dieron a una sola persona, pues ahí puede demorar un año. Habría que mirar a ver cuánto. Pues entonces, claro, yo no lo puedo tener ahí porque entonces el señor se me hace loco y no pinta, porque es que si lo voy a pagar un salario exacto, esa es la característica de los contratos por hora labor. Si lo voy a pagar un contrato exacto, pues el señor no me pinta o se hace loco y pinta muy poquito y ahí tendría un salario fijo y se convertiría en algo de no acabar nunca, no. Aquí se le dice, no, listo. Usted pinta el edificio, nosotros le pagamos por metro cuadrado, entonces vamos mirando a ver qué tanto ha avanzado usted y en la medida en que vaya avanzando, medimos los metros y le pagamos tantas cifras. De hecho, esos señores exactamente, si ustedes ven, la mayoría de las personas
que trabajan como oficiales de construcción o ayudantes de construcción, trabajan es así. Las paredes les pagan por metros que van, ¿qué? Que van que van adelantando. Entonces, eso les pagan qué sé yo, un metro de muro que van levantando, ellos miden los metros cuadrados. Miren lo que me dice. El valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare, y hay unas comillas, no se sabe cuál es el tiempo que faltare, del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada. Igual también dice que en el caso de que no debe ser inferior a 15 días. Bien. Me dice que el tiempo, pero aquí no podemos saber determinar el tiempo. Entonces, ¿el tiempo está en función de qué? De la producción. lo que le haga falta. En este caso, a esta señora, ¿qué le hace falta? Las unidades, profe. El mecanismo serían las unidades. Entonces, yo, bueno, no, pues esta señora la contratamos para que cosiera 38.000 unidades. Si no hay una causa que como que no, mire, usted está demorando mucho, es ineficiente, o esto, de hecho, eso se puede demostrar, y recuerden que es que está previsto también en las causales para terminación del contrato, dice que en el caso de que las personas no demuestren la habilidad necesaria, si no hay una cláusula, si no hay, digamos que una causal de justo despido que pudiese ser comprobada, a esta señora habría que pagarle las unidades que faltan, entonces habría que mirar que hizo 3.200, y miren que incluso aquí se prevé como que la señora va en aumento, o sea, como que está adquiriendo una destreza, lo cual adicionalmente es obvio para el caso, porque todos los pantalones no son iguales. Esas señoras tienen una habilidad tenaz, pero entonces cuando llega, porque yo conozco ese tipo de empresas, no solamente que se dedican a ese tipo de máquinas, sino a otros tipos de máquinas. Cuando recién llega la obra, como son, digamos que, ¿qué sería eso? Eso lo llaman máquina plana y collarín y no sé qué más cosas. Cuando recién llega la obra, como no son iguales todas, o sea, un pantalón no necesariamente es igual a otro, dependiendo del modelo que hayan diseñado. Entonces, al comienzo, mientras miran se adaptan al nuevo modelo, producen un poco menos, pero en la medida en que se van adaptando, empiezan a aumentar, y va pasando mes tras mes, y eso aumenta, pues aumenta a ellos. Entonces, aquí habría que calcular y la indemnización sería igual a ¿qué? A las unidades que faltan, ¿verdad? ¿Cuántas unidades le faltan? Estas. $27.300, profe. ¿Ya cómo le pagan cada unidad? A 500. Multipliquemos. O sea, aquí el tiempo pasa a un segundo plano. Mm, 13.650.000 me dio a mí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la señora firma esto, miremos a ver cuánto da 38.000 por los 500 pesos, ¿verdad? Cuando la señora firma esto, sencillamente tiene un derecho adquirido. ¿El derecho adquirido es cuál? A mí me van a venir unos ingresos de 19 millones de pesos. Pues claro, si yo le corto el contrato antes, lo que la estoy es lesionando. ¿Y la estoy lesionando en qué sentido? Piense usted, por decir algo, que esa señora está ahí, usted la contrató, y a ella le vaya alguien a ofrecer otro contrato, y el contrato de pronto sea por 1 o por 2 meses nada más, y que sea inferior a esto, la señora que va a decir, no, qué pena, yo no trabajo. Pues, ¿por qué? Porque ella dice, no, yo tengo aquí asegurado durante, si hacemos esa cuenta, estaríamos hablando de 3.000 en 3.000, 10 daría 3.000, algo así, casi un año. Entonces la señora dirá, no, pues yo aquí tengo trabajo para casi un año.
y me están ofreciendo trabajo por 2 meses, no, yo sigo acá, entonces va a estar rechazando unas oportunidades de carácter laboral y obviamente económico. Entonces, claro, esto es un derecho ya ganado, listo. Que no se lo tengan que entregar de una vez es otra cosa, pero yo ya gané un derecho ahí porque tengo un contrato firmado y se asume que durante la vigencia de ese contrato a mí me van a ingresar 19 millones de pesos. Todo lo que signifique el que no vaya a recibir los 19 o menos de los 19, lo que me está es lesionando a mí. Entonces, por eso se prevé, no, aquí perjudicaron a la persona, entonces hay que pagarle el derecho que tenía, que son unos ingresos de 19 millones de pesos. Como ya le pagamos a algunos, pues restemos lo que le pagamos y todo lo demás tendrá que entregársele. Esa es como la protección que prevé ahí la ley. ¿Listo? Listo, profe. Pero nos metemos en otro rollo ahí. ¿Cómo le liquido el contrato yo a esa persona? También, ¿no es cierto? Si le va a liquidar el contrato, se lo liquido como si me hubiera trabajado 3 meses. Interesante, ¿no? O sea, él tiene un contrato de carácter laboral. O sea, por decir algo, si él en julio terminó, ¿qué hago yo? Tendré que liquidarle igual primas. Esto es como si fuera un contrato a término fijo. No es exactamente un contrato a término fijo, pero sí, para el caso de los contratos por obra labor, igual tienen unos derechos ganados ahí en cuanto a la liquidación del contrato. Entonces me meto también otra vez en el rollo de, bueno, ¿y cómo le liquido el contrato? Eso también les queda de pregunta para la semana entrante. Y adicionalmente, en la medida en que nos vayamos adentrando en este asunto, ustedes se van a dar cuenta que hay casos especiales, que no todo es igual. No todo es igual. ¿Son iguales los trabajadores agrícolas que los trabajadores aquí en la ciudad? O sea, si por decir algo yo tengo una finca y en la finca tengo unas personas que me van a trabajar, ¿tienen las mismas condiciones y los mismos derechos que tienen las personas que trabajan en una empresa o de pronto hay algunos derechos que son distintos? Profe, yo creo que deben de ser igual. Miremos a ver si es igual. ¿Las empleadas del servicio doméstico tienen los mismos derechos también? Sí, ¿Y si la empleada del servicio está viviendo en mi casa, sigue con los no. mismos derechos? No, profe. Son situaciones, lo que yo les quiero dar a entender es que aquí, y pues ya vimos las generalidades, ¿no es cierto? Cómo se liquida una nómina, cómo se liquidan unas prestaciones, cómo se liquidan unas vacaciones, cómo se liquidan unas horas extras, pero hay algunos casos especiales que la ley termina por tratarlos como casos especiales. Miren, para terminar, porque ya son las 8:24 y terminan ustedes aburriéndose un poquito, y para que se den cuenta cómo cambia la legislación laboral, les voy a contar un caso específico. Bueno, de pronto, bueno, voy a omitir los nombres porque digamos que es chocante y pues tocar con el nombre de otra persona a veces es irresponsable. Pero bueno, cuando yo estaba pequeño vivía en un barrio que se llama La Española y mi madre tenía una amiga y la amiga de ella era una señora que había trabajado con rayos X. Y esa señora tenía por ahí unos 32 años y ya estaba pensionada. Resulta que en esa época se preveía que eso de los rayos X, pues obviamente la tecnología era distinta, trabajaban con unas chaquetas de plomo y una cuestión ahí, que eso se preveía que eso afectaba demasiado a las personas, entonces las personas que trabajaban con rayos X en esa época se pensionaban a los 8 años de servicio. Entonces la señora había empezado a trabajar como a los 22 años, a los 30 ya estaba pensionada. Yo me acuerdo mucho de ella, doña Elvira, me acuerdo mucho de ella. Me acuerdo también porque es que la señora, como no tenía nada que hacer y ya estaba pensionada muy joven, se dedicaba a leer cartas, a leer los cunchos del chocolate, a leer los cunchos, el tabaco y una cantidad de cosas. Y por ahí hay uno de esos hombres que se dedican a eso, a la quiromancia, además famoso a nivel mundial, que sencillamente era el hijo de ella y terminó aprendiéndole a ella de
de lo que ella hacía. Yo me acuerdo que en alguna ocasión mi mamá le dijo a doña Elvira, dijo, oiga, doña Elvira, ¿y eso que usted dice, si es verdad o de dónde saca usted eso? Decía, no, pues que es verdad, lo que pasa es que yo no tengo nada que hacer y como no tengo nada que hacer, pues tengo que tener algún tipo de actividad. Entonces la señora investigaba sobre eso, el hijo se interesó en eso y hoy en día es uno de los, digamos, de las personas que se dedican a ese tipo de oficio y que es reconocido casi que a nivel mundial. Pero era por eso, ya estaba pensionada desde los 30 años. En esa época, las personas que ejercían ese tipo de oficios se pensionaban muy rápido. Hoy en día tenemos también algunos tipos de actividades que implican que las personas tienen unos regímenes especiales. ¿Listo, chicos? ¿Ya saben qué tarea tienen entonces para dentro de 8 días? ¿Sí se acuerdan? ¿Si tomaron apuntes o estoy yo aquí quemándome por gusto? Profe, pero ese es el afán de que suba las clases. Mentiras, profe. Me van a averiguar qué son brazos caídos. Tomen apunte, ¿no? Sí, profe. Brazos caídos. ¿Qué es eso de brazos caídos? Adicionalmente me van a averiguar qué sucede con la liquidación del contrato para el caso de las personas que se encuentran con un contrato a término fijo y que fueron despedidas sin justa causa antes de la terminación del contrato. Si la persona se acaba el contrato, pues no hay problema, uno liquida por el tiempo total y no ha pasado nada. Ellos tienen derecho, recuerden que por ley ellos tienen derecho a todo lo que tiene derecho también una persona con un contrato a término indefinido. Aquí el hecho real es que la persona está trabajando menos tiempo, entonces le pago hasta el tiempo en que estuvo trabajando o para el caso de la liquidación del contrato, no de la indemnización. ¿Le pago hasta el día que él estuvo trabajando o le pago como si hubiera estado trabajando hasta la final de la terminación del contrato? Y también mirar a ver qué sucede con estos contratos a término por obra o labor en el caso de la liquidación también. O sea, ¿cómo liquido un contrato yo por obra o labor si la persona estuvo trabajando 3 meses nada más y no terminó totalmente? Pero yo le tengo que pagar totalmente, pero en este caso, bien sea por unas cantidades, ni siquiera miren lo que acabamos de hacer. La indemnización son unas cantidades, no es un tiempo. Entonces, ¿listo? Listo, profe. Eso los obliga a meterse en el código de sustantivo de trabajo porque, como les digo, cuando ustedes vayan a sus empresas van a encontrar casos especiales. Ah, no, pero es que este señor está en una situación especial. Entonces, miremos a ver qué es lo que dice el código sustantivo de trabajo respecto a esta situación especial. ¿Listo, niños? Listo, profe, sí, señor. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, mi parte no, señor. Les quedan 2 minutos para que vayan a tomar tinto porque me imagino que a las 8:30 tienen clase. Ya les queda 1 minuto nomás. Nos vemos en 8 días, que descansen. Chao, profe, que Chao, descansen. Profe, gracias. Chao, muchachos. Chao, compañeritos. Chao. Hasta luego.